Aquel martes por la mañana, mientras pasaba el plumero por la repisa del cuarto de invitados en la casa de su hija, Elena notó algo extraño. Un pequeño objeto negro, apenas del tamaño de un botón, escondido entre los libros. Su corazón se detuvo cuando reconoció lo que era: una cámara, y no era la única. En cada habitación encontró una más. Sus manos temblaban cuando finalmente se atrevió a revisar las grabaciones en la computadora del estudio. Lo que vio en esa pantalla la dejó completamente paralizada, sin aire, sin palabras, sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Y qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado. La historia había comenzado 3 meses atrás, en un domingo soleado de julio. Elena había llegado temprano a la casa de su hija Lucía, como hacía cada fin de semana, desde que su nieta Sofía había nacido. Traía consigo una fuente de vidrio, con lasaña recién horneada, todavía caliente, envuelta en paños de cocina a cuadros azules, que olían a detergente suave y a ese aroma particular de los armarios de las madres, ese olor que nunca se olvida y que siempre significa hogar. El sol brillaba con esa intensidad particular del verano, haciendo que las aceras despidieran ese calor ondulante que distorsiona el aire. Elena había caminado desde la parada del autobús, sudando ligeramente bajo su suéter color crema, pero sin importarle realmente. Estos domingos con su hija y su nieta eran el centro de su semana, el momento que esperaba desde que se despedía el domingo anterior. Tocó el timbre 2 veces, esperando escuchar los pasos apresurados de su hija o la voz grave de Marcos, su yerno, llamándola desde adentro. Pero no hubo respuesta. Extraño, pensó Elena, frunciendo el ceño mientras el sol de mediodía le calentaba la espalda a través del suéter. Sabían que vendría. Siempre venía los domingos. Era su tradición desde hacía 2 años, desde que Lucía se había casado con Marcos en aquella boda pequeña pero bonita en el jardín de la casa de campo de los padres de él. Elena recordaba ese día con una claridad cristalina. Lucía había estado radiante con su vestido blanco sencillo, sin demasiados adornos, tal como ella lo había querido siempre. El velo corto le caía justo por debajo de los hombros, y llevaba en el cabello las mismas perlas que Elena había usado en su propia boda 30 años atrás. Marcos había lucido nervioso pero feliz, con ese traje gris oscuro que le quedaba un poco grande en los hombros, y cuando había mirado a Lucía mientras ella caminaba por el pasillo del brazo de su tío, porque el padre de la muchacha había muerto hacía 5 años, había lágrimas genuinas en sus ojos. Elena había pensado entonces que su hija había encontrado a un buen hombre. Marcos era educado, tenía un trabajo estable como ingeniero de sistemas, nunca alzaba la voz, siempre ayudaba a limpiar después de las cenas familiares. Era atento con Lucía, le abría las puertas, le llevaba flores sin razón aparente. Todos los detalles que una madre busca en el hombre que se casará con su hija. Pero ahora, parada frente a esa puerta silenciosa, Elena sintió el primer cosquilleo de algo que no estaba bien. Volvió a tocar, esta vez más insistente. Nada. El silencio al otro lado de la puerta blanca era absoluto e inquietante. Elena sintió cómo un cosquilleo de preocupación comenzaba a trepar por su estómago. Dejó la fuente en el suelo, junto a las macetas de geranios rojos que Lucía cuidaba con tanto cariño, y buscó en su bolso marrón de cuero gastado la llave que su hija le había dado hacía meses, por si alguna vez la necesitaba. Ese día había sido en marzo, recordaba Elena. Habían estado tomando café en la cocina de esta misma casa, con Sofía durmiendo en su Moisés junto a la ventana donde el sol de la tarde entraba en rayos dorados. Lucía había sacado la llave de un cajón, una copia reluciente recién hecha, y se la había dado con una sonrisa que ahora, repensándolo, no había llegado completamente a sus ojos. «Toma, mamá», había dicho Lucía, cerrando la mano de Elena alrededor de la llave. «Por si alguna vez me necesitas, o yo te necesito a ti, y no puedo llegar a la puerta». En ese momento le había parecido solo un gesto práctico, especialmente con un bebé en la casa. Ahora, con esa llave en la mano, Elena se preguntaba si había sido otra cosa, una precaución, un plan de escape, un último recurso.
La llave giró con un clic metálico que resonó en el silencio de la calle vacía. Empujó la puerta despacio, conteniendo la respiración. El aire fresco del aire acondicionado le dio de lleno en la cara cuando entró, un contraste marcado con el calor sofocante del exterior. «Hola», llamó Elena, su voz temblando ligeramente. «Lucía, cielo, soy yo. Marcos, ¿estás ahí?» El recibidor estaba impecable, como siempre. Los zapatos alineados junto a la puerta, el espejo ovalado en la pared, reflejando los últimos rayos de sol que se colaban por la ventana, el pequeño mueble donde descansaban las llaves en un plato de cerámica pintado a mano, que Elena misma le había regalado a Lucía en su cumpleaños. Todo en su lugar, demasiado en su lugar tal vez. Elena dejó la fuente sobre la mesita del recibidor y avanzó hacia el salón. Sus pasos sobre el parquet sonaban amplificados en el silencio denso que llenaba la casa. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en los huesos, en esa intuición maternal que nunca falla, que es como un sexto sentido que se desarrolla el día que tu hijo nace y ya nunca te abandona. Era la misma intuición que la había despertado aquella noche cuando Lucía tenía 7 años y había desarrollado una fiebre altísima de repente. La misma que le había hecho llamar al doctor cuando su hija tenía 14 y se quejaba de un dolor de estómago que resultó ser apendicitis. La misma que ahora le gritaba que algo estaba terriblemente mal. «Lucía», insistió, un poco más alto ahora, mientras sus ojos recorrían la sala de estar. Los cojines del sofá gris estaban perfectamente colocados, la manta de punto doblada en el respaldo, la mesa de centro sin una sola mota de polvo. La televisión apagada reflejaba la luz que entraba por el ventanal. Sobre la repisa de la chimenea, las fotografías familiares sonreían desde sus marcos plateados. Lucía y Marcos el día de su boda. Sofía recién nacida. Una foto grupal en la playa el verano pasado. Elena se acercó a mirar esa última fotografía. Había sido un viaje hermoso a la costa. Un fin de semana largo en agosto. En la foto, Lucía sostenía a Sofía, que entonces tenía solo 3 meses, contra su pecho. Marcos estaba detrás, con una mano en el hombro de su esposa. Elena estaba a un lado, con su sombrero de paja de ala ancha que Lucía siempre decía que la hacía parecer de película antigua. Todos sonreían. Pero ahora, mirando más de cerca, Elena podía ver algo que no había notado antes. La sonrisa de Lucía no alcanzaba sus ojos. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su postura, y la mano de Marcos en su hombro, que Elena había interpretado como un gesto cariñoso, ahora le parecía más bien posesiva. Los dedos apretaban, no acariciaban. ¿Cuántas otras señales había pasado por alto?, se preguntó Elena, sintiendo cómo la culpa comenzaba a mezclarse con la preocupación. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto, débil, apagado pero inconfundible. El llanto de un bebé, de su nieta. El corazón de Elena se aceleró. Subió las escaleras de 2 en 2, aferrándose al pasamanos de madera oscura, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El llanto venía del segundo piso, de la habitación de Sofía. No era un llanto de capricho o incomodidad, era un llanto de desesperación, de alguien que ha estado pidiendo ayuda durante demasiado tiempo. La puerta estaba entreabierta. Elena la empujó y la escena que encontró le partió el alma. Sofía, su pequeña Sofía de apenas 8 meses, estaba en su cuna, con el rostro enrojecido de tanto llorar, su pijama rosa empapado, claramente con el pañal sin cambiar desde hacía horas. La piel de su cuello y mejillas estaba irritada por la humedad de las lágrimas y la saliva. La niña extendió sus bracitos al ver a su abuela, gimoteando con una desesperación que helaba la sangre. «Oh, Dios mío», susurró Elena, corriendo hacia la cuna. «Ay, mi amor, mi cielo, ven aquí». Tomó a la bebé en brazos, y Sofía se aferró a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Sus manitas se enterraron en el suéter de Elena, agarrándose como si temiera que su abuela también fuera a desaparecer. Lloraba contra su hombro, con ese llanto entrecortado de quien ha estado solo demasiado tiempo, de quien ha perdido la esperanza de que alguien venga. Elena sintió lágrimas ardientes en sus propios ojos mientras mecía a su nieta, murmurando palabras suaves,
de esas que solo las abuelas saben decir, palabras que no significan nada, y lo significan todo al mismo tiempo. Ya está mi vida, ya estoy aquí, la abuela está aquí. Shh, tranquila, pequeña, ya pasó, mi amor, ya pasó. Las mejillas de Sofía estaban húmedas y calientes, casi febril. Elena la apartó un poco para examinarla mejor. La niña tenía hambre. Estaba sucia, claramente desatendida. ¿Cuánto tiempo había estado así?, se preguntó Elena con horror creciente. ¿Cuántas horas había llorado esta bebé sin que nadie viniera? La furia comenzó a mezclarse con la preocupación en el pecho de Elena. ¿Dónde diablos estaban Lucía y Marcos? ¿Cómo podían dejar a una bebé así? Su hija, su Lucía, jamás habría abandonado a Sofía voluntariamente. Jamás. Lo cual significaba que algo terrible, había pasado. Lucía, gritó Elena. Esta vez, con voz firme, autoritaria. La voz que usaba cuando su hija era pequeña y había hecho algo peligroso. Marcos, vengan aquí ahora mismo. Silencio, solo el hipido ocasional de Sofía, que comenzaba a calmarse contra el pecho de su abuela, su pequeño puño aferrado al suéter de lana. Elena podía sentir el corazoncito de la niña latiendo rápido, demasiado rápido, contra su propio pecho. Elena bajó con la niña en brazos, revisando cada habitación de la planta baja. La cocina estaba limpia, los platos lavados y guardados, la cafetera apagada. Pero cuando abrió el refrigerador, encontró la comida de Sofía sin tocar. Los frascos de papilla que ella misma había ayudado a preparar la semana anterior seguían ahí, sellados. En el comedor, la mesa estaba puesta como si alguien hubiera estado a punto de desayunar. Pero los platos seguían vacíos. Una taza de café a medio llenar descansaba junto a uno de los platos, el líquido ya frío y con una película aceitosa en la superficie. Elena tocó la taza con la punta de los dedos. Fría. Llevaba ahí muchas horas. Una sensación cada vez más pesada se instalaba en el estómago de Elena. Subió de nuevo al segundo piso, esta vez revisando el dormitorio principal. La puerta estaba cerrada, lo cual era inusual. Lucía siempre dejaba las puertas abiertas para poder escuchar a Sofía si lloraba. Elena giró el pomo y entró. La habitación estaba a oscuras. Las cortinas gruesas bloqueaban completamente la luz del sol. Buscó el interruptor y la luz inundó el espacio. La cama estaba hecha con una perfección casi militar. Las almohadas colocadas con precisión geométrica, el edredón color marfil estirado sin una sola arruga. La ropa de Marcos colgaba ordenada en el armario abierto, sus camisas organizadas por color, sus pantalones perfectamente doblados. Pero del lado de Lucía, varios cajones estaban abiertos, algunos vacíos. Faltaba su maleta pequeña, la azul con ruedas que siempre usaba para viajes cortos. Elena se sentó en el borde de la cama, acunando a Sofía que ahora dormitaba contra su pecho, exhausta del llanto. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrarle sentido a todo. Lucía no se habría ido sin decirle nada. Eran muy unidas. Se llamaban todos los días. A veces 2 o 3 veces. Hablaban de todo, desde las trivialidades del día hasta las preocupaciones más profundas. Si su hija hubiera planeado un viaje, se lo habría mencionado. Y nunca jamás habría dejado a Sofía sola. A menos que no hubiera tenido opción. A menos que hubiera estado huyendo. Las manos de Elena comenzaron a temblar de nuevo. Buscó su teléfono en el bolsillo de su pantalón y marcó el número de Lucía. Sonó una vez, 2 veces, 3, 4, buzón de voz. La voz grabada de su hija, alegre y despreocupada de meses atrás, le pidió que dejara un mensaje. Lucía, soy mamá, dijo Elena, luchando por mantener su voz firme. Estoy en tu casa. Encontré a Sofía sola. ¿Dónde estás, hija? Por favor, llámame. Estoy muy preocupada. Colgó y volvió a intentar. Mismo resultado. Lo intentó una tercera vez, una cuarta. Cada llamada que iba directamente al buzón de voz era como una puñalada en el pecho. Probó con el número de Marcos. El teléfono ni siquiera sonó. Fue directo a un mensaje automatizado diciendo que estaba apagado o fuera de área. El miedo ahora era una criatura viva dentro de ella, retorciéndose, creciendo,
ocupando cada espacio en su pecho hasta que casi no podía respirar. Miró a Sofía, su respiración suave y regular, totalmente vulnerable, totalmente dependiente. Alguien había dejado a esta niña sola. Alguien la había abandonado. Y ese alguien tenía que responder. Elena se levantó con determinación, acomodando mejor a la bebé contra su pecho. Primero lo primero, se dijo a sí misma. Cambiar a Sofía, darle de comer, asegurarse de que estuviera bien. Después buscaría respuestas. Mientras le cambiaba el pañal en el cambiador blanco con dibujos de ositos que ella misma había elegido cuando Lucía estaba embarazada, Elena no pudo evitar notar otros detalles extraños. La habitación de Sofía estaba impecablemente limpia, casi demasiado. No había juguetes fuera de lugar. No había esa desorganización natural que viene con un bebé. Todo estaba guardado, ordenado como si nadie viviera realmente allí, o como si alguien hubiera limpiado a fondo antes de irse. La piel de Sofía estaba irritada por la humedad prolongada. Elena usó toallitas húmedas con cuidado, murmurando disculpas cada vez que la bebé hacía una mueca de dolor. Le aplicó crema para rosaduras con toques suaves, le puso un pañal limpio, la cambió de ropa por un conjunto fresco de algodón color amarillo pálido con patitos bordados. «Mi pequeña», susurró Elena, besándole la frente. «¿Cuánto tiempo estuviste solita?» Sofía la miraba con esos ojos grandes y oscuros tan parecidos a los de Lucía, como si entendiera que algo no estaba bien pero sin poder expresarlo más que con la forma en que se aferraba al dedo de su abuela. Le preparó un biberón en la cocina, usando la fórmula que encontró en la alacena. Mientras esperaba que el agua se calentara, Elena marcó el número de su hermana Carmen. «Carmen», contestó su hermana al tercer ring. «Qué sorpresa, pensé que estarías en casa de Lucía». «Estoy en casa de Lucía», dijo Elena, su voz tensa, «pero ella no está aquí. Ni Marcos». Encontré a Sofía sola, Carmen, sola y llorando desde quién sabe cuántas horas. Hubo un silencio del otro lado. «¿Qué quieres decir con sola?» «Sola, completamente sola en la casa. Nadie más aquí, y no puedo contactar a Lucía. Su teléfono va directo al buzón de voz». «Dios mío, ¿has llamado a la policía?» «Todavía no. Primero quiero asegurarme de que Sofía esté bien. Pero Carmen, algo está mal. Muy mal. Los cajones de Lucía están vacíos. Su maleta no está. Es como si se hubiera ido deprisa. Tal vez hubo una emergencia», sugirió Carmen, aunque su voz sonaba dudosa. «Tal vez tuvieron que ir al hospital o algo así». Elena negó con la cabeza, aunque su hermana no pudiera verla. «Sin llevar a la bebé, sin avisarme, sin contestar el teléfono». «No, Carmen, algo más está pasando. ¿Quieres que vaya para allá?» «No todavía. Déjame ver qué puedo descubrir primero. Te llamo si necesito algo». Colgó y probó el biberón en el dorso de su mano. La temperatura era perfecta. Sofía lo tomó con avidez, sus ojitos cerrados, concentrada solo en saciar el hambre que debía haber sentido durante horas. Elena la observaba, acariciándole el cabello fino y oscuro, tan parecido al de Lucía cuando era bebé. Recordaba esos primeros meses después de que Lucía naciera, cuando era solo ellas dos contra el mundo. El padre de Lucía había muerto en un accidente de tráfico cuando ella tenía solo 3 años, dejando a Elena sola para criar a su hija. Había sido difícil, agotador, aterrador a veces, pero también había sido lo mejor de su vida. Ver a Lucía crecer, convertirse en una mujer hermosa y fuerte, encontrar el amor, tener su propia hija. Elena había pensado que su trabajo estaba hecho, que Lucía estaba segura y feliz. Pero ahora, sentada en esta casa silenciosa y extraña, con su nieta hambrienta en brazos, Elena se daba cuenta de que tal vez se había equivocado. Tal vez Lucía no había estado segura en absoluto. Mientras Sofía comía, Elena aprovechó para mirar más cuidadosamente a su alrededor. Y fue entonces cuando comenzó a notarlas, pequeñas cosas que no encajaban. Un libro en el estante del salón colocado al revés, una fotografía en la repisa ligeramente torcida, como si alguien la hubiera movido recientemente. La laptop de Marcos sobre el escritorio del estudio, cerrada pero con una luz verde parpadeando en la esquina, indicando que estaba encendida o en modo de espera. Elena frunció el ceño.
Marcos era meticuloso con sus cosas, especialmente con su tecnología. Nunca dejaba nada encendido innecesariamente, siempre predicando sobre ahorrar energía y alargar la vida útil de los dispositivos. ¿Por qué dejaría su laptop encendida si iba a irse? Después de alimentar y hacer eructar a Sofía, Elena subió de nuevo a la habitación de la niña y la acostó en la cuna. La pequeña, finalmente satisfecha y limpia, se durmió casi al instante, con ese sueño profundo de los bebés que han llorado demasiado y necesitan recuperarse. Elena se quedó un momento mirándola, sintiendo cómo su corazón se apretaba en su pecho, tan pequeña, tan indefensa. Entonces, tomó una decisión. Si Lucía y Marcos no aparecían, si no contestaban sus teléfonos, ella se quedaría. No podía dejar a Sofía sola. No lo haría. Bajó de nuevo al salón y se sentó en el sofá gris, sacando su teléfono. Llamó a la mejor amiga de Lucía, Marta, con quien había sido inseparable desde la universidad. Marta, soy Elena, la madre de Lucía. Señora Martínez, hola, ¿pasa algo? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Lucía? Hubo una pausa, hace como 3 semanas creo, lo cual es raro porque antes hablábamos casi todos los días. Le mandé varios mensajes hace unos días, pero no me contestó. 3 semanas. Elena sintió como el nudo en su estómago se apretaba más. ¿Te dijo algo? Algo sobre problemas con Marcos, o que quisiera irse, o cualquier cosa que te pareciera extraña. Marta suspiró. La verdad es que hace meses que noto a Lucía diferente, más callada. Siempre tiene excusas para no salir, y cuando hablamos, es como si estuviera midiendo cada palabra, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. ¿Miedo de qué? No lo sé. Traté de preguntarle varias veces, pero siempre me decía que estaba bien, solo cansada con el bebé. Pero no me convencía, señora Martínez. Algo no estaba bien. Elena cerró los ojos, sintiendo lágrimas de frustración y culpa. ¿Por qué no había visto esto? ¿Por qué no había preguntado más, presionado más? Si sabes algo más, por favor dímelo, rogó Elena. Hay una cosa, dijo Marta lentamente. La última vez que hablamos, hace esas 3 semanas, Lucía me dijo algo extraño. Me dijo que si alguna vez pasaba algo, que si ella no podía contactarme, que por favor recordara que ella me quería mucho, como si se estuviera despidiendo. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Elena. Gracias, Marta. Si sabes cualquier otra cosa, llámame por favor. Después de colgar, Elena llamó al trabajo de Marcos en la empresa de tecnología donde era ingeniero de sistemas. La secretaria le informó que él había pedido vacaciones desde el viernes pasado. Vacaciones de 2 semanas. Sin embargo, no le habían dicho nada a Elena sobre ningún viaje. Nada. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el salón de tonos naranjas y rosas a través del ventanal. Elena intentó llamar a Lucía una docena de veces más. Cada llamada que iba directamente al buzón de voz era como una puñalada. ¿Dónde estaba su hija? ¿Por qué no respondía? Preparó la lasaña que había traído y comió sin probar realmente la comida, masticando mecánicamente mientras su mente no dejaba de darle vueltas a las posibilidades. Un accidente, una emergencia familiar del lado de Marcos, una huida voluntaria, un secuestro. Cada escenario era peor que el anterior. Esa última opción, la huida voluntaria, la hacía sentir mal incluso de pensarla, pero no podía ignorarla. Los cajones vacíos en el armario, la maleta que faltaba, el teléfono apagado. Había algo que no le habían contado, algo que su hija había estado ocultándole. Se sentía como una idiota, una madre ciega que había estado tan ocupada siendo feliz por su hija que no había visto lo que estaba justo frente a sus ojos. Las señales habían estado ahí. Ahora que lo pensaba, la forma en que Lucía había dejado de mencionar a sus amigas, como siempre estaba disponible para Elena, pero nunca para nadie más. La manera en que miraba el teléfono con nerviosismo cuando recibía un mensaje, como si temiera lo que podría decir. Los moretones ocasionales que Lucía explicaba como torpeza, choques con puertas o muebles. Elena había querido creer esas explicaciones. Había sido más fácil creer que todo estaba bien. Cuando cayó la noche completamente, las sombras llenando los rincones de la casa,
Elena decidió que se quedaría a dormir. No podía dejar a Sofía. Subió a la habitación de invitados, esa que daba al jardín trasero, y que siempre olía levemente a lavanda, porque Lucía había colocado bolsitas aromáticas en el armario. Se cambió con ropa que encontró en los cajones, probablemente pijamas viejas de su hija, que había dejado ahí para las noches en que se quedaba con ellos, y se metió en la cama después de revisar por quinta vez que Sofía estuviera bien. Pero no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preocupación y preguntas sin respuesta. La casa hacía ruidos nocturnos, crujidos del piso de madera asentándose, el zumbido distante del refrigerador, el sistema de aire acondicionado encendiéndose y apagándose. Cada sonido la ponía alerta, esperando escuchar pasos, voces, alguna señal de que Lucía y Marcos habían regresado. A eso de las 3 de la madrugada, frustrada y cada vez más aterrada, Elena se levantó y comenzó a caminar por la casa. Tal vez encontraría alguna pista, algo que le dijera dónde estaban o qué había pasado. La luz de la luna entraba por las ventanas sin cortinas, creando patrones plateados sobre el piso oscuro. Empezó por el estudio de Marcos. Era una habitación pequeña pero bien organizada, con estanterías llenas de libros sobre tecnología e ingeniería, su diploma universitario enmarcado en la pared junto a varios certificados de cursos y capacitaciones. El escritorio de roble oscuro tenía la laptop cerrada, algunos papeles prolijamente apilados, un portalápices con bolígrafos ordenados por color, un reloj digital que marcaba las 3:17 de la mañana en números rojos brillantes. Elena encendió la lámpara del escritorio. Una lámpara de metal con brazo articulado que proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre la superficie pulida. Se sentó en la silla giratoria de cuero negro y miró a su alrededor. Abrió los cajones del escritorio uno por uno, sintiendo culpa por invadir la privacidad, pero justificándolo con la urgencia de la situación. El primer cajón contenía material de oficina, clips, grapas, post-its de colores, una calculadora. El segundo tenía facturas pagadas, todas perfectamente organizadas en carpetas etiquetadas por mes. Elena las hojeó rápidamente, sin encontrar nada fuera de lo común. Facturas de servicios, internet, teléfono, agua, todo al día. El tercer cajón tenía manuales de instrucciones de varios aparatos electrónicos, también organizados meticulosamente. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo raro en el estante superior de la librería. Uno de los libros, un tomo grueso sobre programación en Python, sobresalía ligeramente del resto, como si alguien lo hubiera sacado y vuelto a colocar con prisa, sin prestar atención a que quedara perfectamente alineado. Elena se puso de pie, acercándose a la estantería. Era alta, y tuvo que estirarse para alcanzar ese libro en particular. Lo sacó con cuidado y mientras lo hacía, algo cayó desde arriba con un ruido seco contra el piso de madera. Un pequeño objeto negro del tamaño de un pulgar, conectado a un cable fino que se extendía hacia el techo. Elena se agachó y lo recogió del suelo, observándolo bajo la luz de la lámpara del escritorio. Durante un momento, no pudo procesar lo que estaba viendo. Parecía un dispositivo electrónico en miniatura, con un lente diminuto en un extremo. Lo giró entre sus dedos, sintiendo el peso sorprendentemente ligero del objeto. Entonces, como un relámpago de comprensión, entendió lo que era. Su sangre se heló cuando la realización la golpeó con toda su fuerza. Una cámara oculta. Una de esas cámaras espía que había visto en películas y programas de televisión, pero que nunca pensó que vería en la vida real, mucho menos en la casa de su propia hija. Las manos le temblaban mientras giraba el diminuto dispositivo entre sus dedos, examinándolo desde todos los ángulos como si al mirarlo más de cerca pudiera cambiar lo que era. Pero no había duda. La pequeña lente era inconfundible. El cable que se extendía hacia arriba, probablemente conectado a algún tipo de fuente de energía o sistema de grabación oculto en el techo. ¿Por qué diablos habría una cámara escondida en la librería del estudio? Su primer instinto fue pensar que tal vez Marcos la usaba para seguridad, para vigilar la casa cuando no estaban. La gente hacía eso ahora, ¿verdad? Sistemas de seguridad inteligentes, cámaras en todas partes.
Pero entonces, ¿por qué esconderla entre los libros? ¿Por qué no ponerla a la vista si su propósito era legítimo? ¿Por qué camuflarla de esa manera? Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente, uno que no quería entretener pero que no podía ignorar. Con el corazón latiéndole en los oídos, tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la noche, Elena comenzó a buscar más sistemáticamente. Si había una cámara oculta, probablemente había más. Revisó cada estante, pasando las manos sobre los lomos de los libros, mirando detrás de los marcos en la pared, inspeccionando cada esquina y rincón del estudio. No le tomó mucho tiempo encontrar otra. Esta vez estaba oculta detrás del marco del diploma universitario de Marcos, instalada en la pared de tal manera que apuntaba directamente a la silla del escritorio. Elena sintió náuseas. 2 cámaras en una sola habitación, ambas ocultas, ambas colocadas estratégicamente para capturar todo lo que sucedía en ese espacio. El miedo daba paso a algo más frío, más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la certeza. Y con esa certeza venía una furia que comenzaba a arder en su pecho. Salió del estudio con las piernas temblorosas y comenzó a revisar las otras habitaciones. Cada descubrimiento era peor que el anterior. En el dormitorio principal encontró una en la esquina superior del armario de Lucía, parcialmente oculta detrás de una caja de sombreros que su hija nunca usaba. Estaba posicionada de tal manera que capturaba toda la habitación, la cama, la puerta del baño, el área donde Lucía se vestía. En el baño principal, otra en el ventilador del techo. Elena tuvo que subirse al borde de la bañera para alcanzarla, casi perdiendo el equilibrio en el proceso. El dispositivo era idéntico a los otros, pequeño y discreto, imposible de notar a menos que supieras exactamente dónde buscar. Elena sentía cómo su respiración se volvía más rápida, más superficial con cada cámara que encontraba. Las manos le sudaban, el corazón le martilleaba contra las costillas. Esto no era seguridad del hogar, esto era algo completamente diferente. Esto era vigilancia, invasión, control. Cuando llegó a la habitación de Sofía, casi no quería entrar, no quería confirmar lo que sospechaba. Pero tenía que saberlo todo. Empujó la puerta despacio, encendiendo la luz suave de la lámpara en forma de luna que proyectaba una luz tenue y amarillenta sobre las paredes color crema. Sofía dormía pacíficamente en su cuna, ajena a todo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones regulares. Elena revisó la habitación metódicamente, detrás del cuadro de animalitos del bosque en la pared, dentro del armario donde colgaba la ropita diminuta, en el estante donde descansaban los libros de cartón y los juguetes blandos. No encontró nada al principio, y por un momento sintió un alivio absurdo. Tal vez esta habitación había sido dejada en paz, tal vez incluso Marcos había tenido ese pequeño límite. Pero entonces lo vio, y su corazón se detuvo completamente. El osito de peluche, el que colgaba del móvil sobre la cuna, con su sonrisa bordada y sus ojos de botón. Elena lo descolgó con manos temblorosas y lo examinó más de cerca bajo la luz. Ahí, oculto en uno de los ojos de botón, estaba otra cámara, tan pequeña que era casi imposible de detectar, perfectamente disimulada en el rostro peludo del juguete. Apuntaba directamente a la cuna. Elena tuvo que sentarse en el suelo de la habitación de su nieta, mareada, con náuseas que le subían por la garganta. El osito todavía en sus manos, ese juguete que se suponía que traía consuelo y seguridad, ahora convertido en un instrumento de vigilancia. ¿Quién haría algo así? ¿Quién pondría cámaras ocultas en su propia casa? Y sobre todo, por encima de todo, ¿quién las pondría en la habitación de un bebé indefenso? La respuesta era obvia, tan obvia que le dolía admitirla, que le quemaba reconocerla. Marcos, su yerno, el hombre que le había prometido cuidar de su hija, que había jurado amarla y protegerla, el hombre que Elena había recibido en su familia con los brazos abiertos. Él era el técnico en sistemas, el que entendía de tecnología, el que tenía acceso, medios y oportunidad, el que vivía aquí y podía instalar cámaras sin que nadie lo cuestionara. Pero ¿por qué? ¿Por qué vigilar a su propia familia de esa manera? ¿Por qué espiar cada rincón de la casa? ¿Qué podía estar buscando? O peor, ¿qué estaba tratando de controlar?
Elena se quedó sentada en el suelo por lo que pareció una eternidad. El osito en su regazo, mirando a Sofía dormir. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, calientes y amargas. ¿Cómo no había visto esto? ¿Cómo había podido ser tan ciega? Pero incluso mientras se culpaba, una parte de ella sabía que personas como Marcos eran expertas en ocultar su verdadera naturaleza. Eran camaleones, mostrando diferentes caras a diferentes personas. Con Elena había sido el yerno perfecto, amable, servicial, atento. Con Lucía en privado, había sido algo completamente diferente. Las piernas de Elena apenas la sostenían cuando finalmente se levantó del suelo. Devolvió el osito al móvil, no queriendo alterar nada todavía, no hasta que supiera más. Necesitaba ver las grabaciones, necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber qué había estado registrando Marcos y, más importante aún, necesitaba encontrar alguna pista sobre dónde estaba su hija. Bajó las escaleras lentamente, aferrándose al pasamanos, con las piernas todavía débiles por el shock. La casa estaba en silencio absoluto, solo el tic-tac del reloj de pared en el recibidor marcando el paso implacable del tiempo. Eran casi las 4 de la mañana. Pronto amanecería. La laptop del estudio estaba protegida con contraseña. Pero Elena conocía a su yerno lo suficiente, o al menos pensaba que lo conocía. Había estado en familia con él durante 2 años. Había escuchado sus conversaciones. Había visto las cosas que le importaban. Probó primero con la fecha de cumpleaños de Lucía. 19 de marzo de 1997. 1903-1997. Contraseña incorrecta. Probó con la fecha de bodas. 23 de junio de 2023. 23 CES 2023. Contraseña incorrecta. En su tercer intento, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a trepar, usó la fecha de nacimiento de Sofía, 12 de noviembre de 2024. 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 4. La pantalla se iluminó. El escritorio apareció, lleno de iconos organizados en filas perfectas. Elena soltó un suspiro tembloroso, una mezcla de alivio y horror. Alivio porque pudo entrar, horror porque confirmaba algo fundamental. Sofía era importante para Marcos, lo suficiente como para usar su fecha de nacimiento como contraseña. Pero entonces, ¿cómo podía vigilarla con una cámara escondida? ¿Cómo cuadraba eso con cualquier forma normal de amor paternal? Comenzó a buscar en los archivos. No le tomó mucho tiempo encontrar lo que buscaba. La carpeta estaba en el escritorio, grande, imposible de pasar por alto, etiquetada simplemente como sistema de seguridad. Un nombre inocente, neutral, perfectamente diseñado para no levantar sospechas. Después de todo, ¿quién cuestionaría una carpeta llamada sistema de seguridad en la computadora de alguien que trabajaba en tecnología? Elena hizo doble clic con manos temblorosas. La carpeta se abrió, revelando su contenido, y lo que vio la dejó sin aliento. Dentro había cientos, tal vez miles de archivos de video, organizados en subcarpetas. Cada subcarpeta estaba etiquetada con una ubicación. Dormitorio principal, estudio, cocina, baño principal, habitación de Sofía, sala de estar, comedor. Cada habitación de la casa tenía su propia carpeta, y cuando Elena abrió cada una, encontró archivos organizados por fecha, algunos extendiéndose meses hacia atrás. Elena sintió bilis subir por su garganta. Esto no era un sistema de seguridad normal, de esos que graban la entrada de la casa o el jardín. Esto era vigilancia total, obsesiva, invasiva, enfermiza. Cada momento en esta casa había sido grabado, archivado, guardado para su revisión. Con manos que apenas podían sostener el mouse, navegó a la carpeta más reciente, la del dormitorio principal, buscando los archivos del día anterior, del sábado. Tal vez ahí encontraría respuestas. Tal vez ahí descubriría qué había hecho que Lucía finalmente se fuera. Encontró el archivo, etiquetado con la fecha y la hora. 26 de octubre de 2025, 23:47, 11:47 de la noche. Elena hizo doble clic
y el video comenzó a reproducirse en el reproductor predeterminado. La habitación familiar apareció en la pantalla, filmada desde el ángulo que Elena había identificado antes, desde el armario de Lucía. La calidad de la imagen era sorprendentemente buena, mucho mejor de lo que Elena había esperado de cámaras tan pequeñas. Podía ver cada detalle de la habitación, la textura del edredón sobre la cama, las fotos en la mesita de noche, incluso los títulos de los libros en el estante. El tiempo en la esquina inferior derecha marcaba las 11:47 de la noche. La puerta se abrió y Lucía entró. Elena sintió cómo se le cortaba la respiración al ver a su hija en la pantalla, incluso a través de la grabación granulada, incluso con la distancia que imponía la tecnología. Podía ver que Lucía había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, brillantes de lágrimas recientes. Su rostro estaba pálido, casi gris, con esa palidez que viene del agotamiento emocional profundo. Llevaba puesto el pijama de algodón azul que Elena le había regalado en Navidad, pero estaba arrugado, como si lo hubiera usado todo el día sin cambiarse. Lucía se sentó en el borde de la cama, pesadamente, como si le doliera cada movimiento. Temblaba visiblemente. Incluso en el video Elena podía ver cómo todo su cuerpo se estremecía. Se abrazó a sí misma, meciendo ligeramente, un gesto de autoconsuelo que partía el corazón. Elena se acercó más a la pantalla, como si al estar más cerca pudiera de alguna manera alcanzar a través del tiempo y el espacio y abrazar a su hija. «¿Qué te pasó, mi amor?», susurró al monitor. «¿Qué te hicieron?». En la pantalla, Marcos entró detrás de Lucía. Elena no podía escuchar lo que decían. El video no tenía audio, probablemente porque las cámaras eran demasiado básicas o porque Marcos no había querido el riesgo adicional de grabar sonido. Pero podía ver. Oh, podía ver tanto. La expresión en el rostro de su yerno era algo que Elena nunca había visto antes. Fría, calculadora, los ojos entrecerrados con algo que parecía desprecio. Nada que ver con el hombre amable y considerado que había conocido, o creído conocer durante los últimos 2 años. Esta era la verdadera cara de Marcos, la que solo mostraba cuando estaba seguro de que nadie más estaba mirando. Excepto que sí había alguien mirando. Las cámaras. Él mismo había garantizado que sus propias acciones fueran documentadas, grabadas, guardadas. Era una arrogancia asombrosa o una necesidad de control tan profunda que ni siquiera podía imaginar que estas grabaciones algún día serían usadas contra él. Vio cómo Marcos le decía algo a Lucía. Los labios del hombre se movían, pero sin sonido. Elena solo podía imaginar las palabras. Basándose en la reacción de Lucía, no eran palabras amables. Su hija negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Marcos dio un paso más cerca. No fue un paso casual, fue deliberado, amenazante, invadiendo el espacio personal de Lucía de una manera que claramente la hacía encogerse. Elena podía ver cómo su hija se hacía más pequeña. Literalmente trataba de ocupar menos espacio, bajando los hombros, inclinando la cabeza, haciéndose un objetivo menor. Era el lenguaje corporal de alguien que había aprendido que hacerse notar era peligroso. Marcos siguió hablando, gesticulando con las manos. En un momento, señaló hacia la puerta, luego a Lucía, luego a sí mismo. Elena no necesitaba escuchar las palabras para entender el mensaje. «Esto es mi casa, eres mi esposa, harás lo que yo diga». Lucía seguía negando con la cabeza, pero sus movimientos se volvían más débiles, menos convincentes, como si supiera que no había forma de ganar esta discusión, que nunca la había habido. Entonces Marcos hizo algo que hizo que Elena saltara en su silla, sofocando un grito. Agarró la barbilla de Lucía, forzándola a mirarlo. No fue un toque gentil, fue dominante, controlador. Sus dedos se hundían en la piel suave de la mandíbula de Lucía, dejando marcas que Elena podía ver incluso en el video. Forzó la cara de su hija hacia arriba, obligándola a hacer contacto visual. Elena sintió que iba a vomitar. Sus dedos apretaron el borde del escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos, hasta que sintió dolor en las articulaciones. Esto no podía estar pasando. No a su hija, no a su Lucía.
En la pantalla, Marcos finalmente soltó a Lucía y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un golpe visible que hizo temblar el marco. Lucía se quedó sentada en la cama durante largos minutos, completamente inmóvil, como una estatua. Las lágrimas seguían cayendo, pero su rostro estaba en blanco, como si se hubiera ido a algún lugar interno donde no pudiera ser lastimada. Elena conocía esa expresión. La había visto antes, hace mucho tiempo, en el refugio para mujeres maltratadas, donde había hecho trabajo voluntario cuando era más joven. Era la disociación, la mente protegiéndose del trauma al desconectarse del cuerpo y las emociones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que según el contador de tiempo fueron solo 15 minutos, Lucía se levantó, se movió como una sonámbula, mecánicamente, sin vida en sus movimientos. Fue al armario y comenzó a sacar ropa. Las manos le temblaban mientras doblaba pantalones, camisas, ropa interior. Las metía en algo que la cámara no alcanzaba a captar completamente desde su ángulo. Pero Elena reconoció los movimientos. Su hija estaba haciendo una maleta. El video continuaba. Elena lo miraba con el corazón rompiéndose pedazo a pedazo. Lucía se cambiaba el pijama por ropa de calle, jeans oscuros y una sudadera gris. Se recogía el cabello en una cola de caballo. Se ponía las zapatillas de deporte que siempre usaba para salir a correr, aunque Elena sabía que Lucía no había salido a correr en meses. Otra cosa que debería haberle llamado la atención. A la 1:23 de la madrugada, según el marcador de tiempo, Lucía se detenía en la puerta del dormitorio. Elena podía ver su perfil, la forma en que miraba hacia atrás, hacia la cama vacía, hacia el armario, hacia todo lo que estaba dejando atrás. Su mano descansaba en el pomo de la puerta, apretando, aflojando, apretando de nuevo. Era el lenguaje corporal de alguien luchando con una decisión imposible. Entonces Lucía abría la puerta y desaparecía en el pasillo. El video se cortaba ahí, pasando automáticamente al siguiente archivo. Elena cambió manualmente a la carpeta del recibidor. Encontró el archivo correspondiente a esa misma madrugada. A la 1:31, Lucía aparecía bajando las escaleras. Llevaba la maleta azul en una mano y su bolso grande de cuero café en el otro. Se movía silenciosamente, claramente tratando de no hacer ruido. Se detenía en la puerta principal, con la mano en el pomo, mirando hacia atrás hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, donde Sofía dormía. Incluso sin poder ver su expresión completa desde ese ángulo, Elena podía sentir el dolor emanando de la pantalla, la forma en que los hombros de Lucía se hundían, la manera en que su cabeza se inclinaba, como llevando un peso insoportable. Entonces, después de un momento que se extendió con la agonía de la indecisión, su hija abría la puerta y desaparecía en la oscuridad de la noche. Se había ido, Lucía se había ido voluntariamente, pero había dejado a Sofía. Elena no podía respirar. El aire no llegaba a sus pulmones. No importaba cuánto lo intentara, su hija jamás dejaría a su bebé. Jamás. Lucía amaba a Sofía con una intensidad que Elena reconocía porque era la misma forma en que ella había amado a Lucía. Un amor que consumía, que lo daba todo, que pondría el cuerpo entre el peligro y el hijo, sin pensar dos veces. A menos que pensara que era más seguro para Sofía quedarse. A menos que tuviera tanto miedo, tanto terror, que creyera que dejar a su bebé era la única forma de protegerla. Elena se dio cuenta con una claridad horrible. Lucía había sabido que ella vendría. Había contado con eso. Los domingos eran sagrados para ellas, una tradición de 2 años que nunca se rompía. Lucía había calculado que dejaría a Sofía sola el sábado por la noche, sabiendo que en menos de 12 horas Elena llegaría y la encontraría. Había sido un riesgo terrible, pero uno calculado. Y había sido más que eso. Había sido un mensaje, una señal de socorro, la única forma que Lucía había encontrado para decir, ayuda, algo está mal, por favor mira más de cerca. Con el corazón rompiéndose en pedazos y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, Elena comenzó a revisar videos más antiguos. Necesitaba entender, necesitaba saber qué le había hecho Marcos a su hija,
para llevarla a ese punto de desesperación. Los videos eran una ventana a un infierno que Elena nunca había sospechado que existía. Cada archivo que abría revelaba otra capa de abuso, otra violación de confianza, otra demostración de control obsesivo. Vio a Marcos revisando el teléfono de Lucía mientras ella dormía. Era un video del dormitorio principal, fechado 3 semanas atrás. Marcos se levantaba de la cama en medio de la noche, tomaba el teléfono de la mesita de noche de Lucía y se lo llevaba al baño. La cámara perdía el ángulo ahí, pero no hacía falta ver más. 20 minutos después, Marcos regresaba y devolvía el teléfono exactamente donde había estado. Vio confrontaciones silenciosas en la cocina, donde él claramente le gritaba, y ella solo agachaba la cabeza, los hombros tensados, las manos apretadas en puños a sus costados. Sin audio, Elena tenía que llenar los espacios en blanco, pero el lenguaje corporal hablaba volúmenes. Marcos se cernía sobre Lucía, invadiendo su espacio. La acorralaba contra el mostrador, señalaba acusadoramente, y Lucía solo encogía más y más, tratando de desaparecer. Vio momentos en los que Lucía intentaba salir de la casa, y Marcos bloqueaba la puerta físicamente. Uno de esos videos, de 2 meses atrás, mostraba a Lucía con las llaves en la mano, claramente vestida para salir. Marcos aparecía de la nada, tomaba las llaves de su mano y las guardaba en su bolsillo. Lucía decía algo, sus labios moviéndose en súplica o explicación. Marcos negaba con la cabeza, cruzaba los brazos, plantaba su cuerpo frente a la puerta. Lucía finalmente se rendía, subía las escaleras con los hombros caídos en derrota. Había un video particularmente desgarrador del baño, fechado solo una semana atrás. Lucía estaba sentada en el suelo con la espalda contra la puerta, las rodillas apretadas contra su pecho, llorando en silencio con las manos sobre la boca para no hacer ruido. Sus hombros se sacudían violentamente, todo su cuerpo temblaba, pero no emitía sonido. Había aprendido a llorar sin hacer ruido, probablemente para no despertar a Sofía, o peor, para no provocar la ira de Marcos. Elena tuvo que pausar ese video. No podía seguir mirando. Se levantó de la silla, caminó al baño del pasillo y vomitó. El asco y el horror eran demasiado reales, demasiado viscerales. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, se miró en el espejo. Su rostro estaba gris, ojeroso. Había envejecido 10 años en las últimas horas. Pero tenía que seguir, tenía que ver todo. Por Lucía, por Sofía, por la verdad. Regresó al estudio y continuó revisando archivos. Había más, tanto más. Videos de Marcos siguiendo a Lucía por la casa, nunca dejándola sola, siempre vigilando. Videos de él revisando sus cajones, leyendo sus notas, hurgando en sus cosas personales. Videos de discusiones que escalaban, de Marcos levantando la mano aunque, para crédito de las grabaciones que Elena había visto hasta ahora, nunca parecía golpearla. El abuso era psicológico, emocional, pero no menos dañino por eso. Encontró videos de la habitación de Sofía que la llenaron de una rabia nueva. Marcos entraba cuando la bebé lloraba, pero en lugar de consolarla, solo la miraba. En un video, Sofía había estado llorando durante casi 30 minutos antes de que Marcos finalmente entrara, y cuando lo hizo, no la tomó en brazos, solo ajustó su pijama, verificó que el pañal no estuviera mojado y se fue, dejando a la bebé llorando. Era Lucía quien siempre venía, Lucía quien consolaba, quien alimentaba, quien cuidaba. En los videos, Elena podía ver el amor absoluto en la forma en que su hija sostenía a Sofía, la mecía, le cantaba canciones silenciosas. Era el único momento en los videos donde Lucía parecía ella misma, donde la luz volvía a sus ojos. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de rosas y naranjas visibles a través de la ventana del estudio, Elena seguía sentada frente a la computadora. Había visto horas de grabaciones, sus ojos estaban hinchados de llorar, su garganta cerrada y dolorida. El café que había preparado en algún punto de la noche se había enfriado hacía tiempo en la taza junto al teclado, sin tocar. Pero ahora sabía la verdad. Toda la horrible, devastadora verdad. Marcos había estado controlando a Lucía sistemáticamente.
aislándola de sus amigos con excusas que probablemente parecían razonables en el momento, monitoreando cada aspecto de su vida con estas cámaras ocultas, minando su confianza en sí misma con críticas constantes y tácticas de gaslighting que Elena podía inferir, aunque no pudiera escuchar las palabras, encerrándola en una prisión que era su propio hogar. Y con esa verdad venía una furia que Elena no había sentido nunca antes en su vida. No era solo enojo, era algo más primordial, más visceral. Era la rabia de una madre que ve a su cría herida. Era justicia que exigía ser servida. El llanto de Sofía la sacó de su estupor. Elena se levantó con piernas temblorosas, articulaciones doloridas después de horas sentada en la misma posición. Subió a atender a su nieta, y al tomar a la bebé en brazos, al sentir su peso cálido y real contra su pecho, Elena hizo una promesa silenciosa. «Voy a arreglar esto, mi amor», susurró contra el cabello suave de Sofía. «Voy a encontrar a tu mamá, y voy a hacer que ese hombre pague por lo que hizo». La tomó en brazos, la mecía, le cambió el pañal con manos más firmes ahora que tenía propósito y dirección. Le preparó el biberón en la cocina, usando los movimientos automáticos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Después de dejar a Sofía jugando en su corralito con algunos juguetes blandos, satisfecha y limpia, Elena sacó su teléfono y llamó a la policía. Su voz era firme cuando explicó la situación. Las cámaras ocultas, los videos, su hija desaparecida hace más de 24 horas, su nieta abandonada y desatendida. Necesitaba que vinieran, necesitaba que vieran, necesitaba que actuaran. La operadora del otro lado mantenía un tono profesional, pero Elena podía detectar la preocupación creciente en su voz mientras tomaba nota de todos los detalles. Le aseguró que enviaría unidades inmediatamente, que esto era una prioridad. Vinieron 2 oficiales 30 minutos después. Elena había usado ese tiempo para copiar los archivos de video más incriminatorios en una memoria USB que había encontrado en uno de los cajones del escritorio. No iba a arriesgarse a que algo le pasara a esta evidencia. Los oficiales eran un hombre mayor de expresión seria, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de servicio, y una mujer joven, probablemente en sus 30, que miraba a Elena con una compasión que solo hacía doler más. Llevaban uniformes azul marino impecables y libretas donde tomaban notas mientras Elena hablaba. Les mostró las cámaras, una por una, indicando cada ubicación. Los vio palidecer cuando llegaron a la habitación de Sofía, y vieron el osito de peluche con la cámara oculta. El oficial mayor maldijo en voz baja, algo que inmediatamente se disculpó por decir, pero Elena entendía el sentimiento. Luego los llevó al estudio y les mostró los videos. No todos, eso habría tomado días, pero sí una selección cuidadosamente elegida que demostraba el patrón de comportamiento. La confrontación del sábado por la noche. Los videos de Marcos revisando el teléfono de Lucía, las veces que bloqueaba la puerta, el momento en que Lucía lloraba en el baño. Los oficiales miraban la pantalla con expresiones cada vez más horrorizadas. La oficial joven tenía lágrimas en los ojos para cuando Elena terminó de mostrarles el material. El oficial mayor había apretado la mandíbula con tanta fuerza que Elena podía ver los músculos sobresaliendo. «Esto es evidencia de vigilancia ilegal», dijo el oficial mayor. Su voz grave y controlada, pero temblando con furia, apenas contenida. «Y los signos de abuso doméstico son claros como el día. Necesitamos encontrar a su hija, señora Martínez, y necesitamos arrestar a ese hombre». «Mi Lucía», susurró Elena, y fue como si al decir su nombre en voz alta, al reconocer finalmente la magnitud de lo que había estado sucediendo, todo se volviera demasiado real, demasiado presente. «¿Dónde está mi niña?». La oficial más joven se acercó y le apretó suavemente el hombro. «Vamos a encontrarla, y vamos a arrestar a su yerno. Lo que ha hecho aquí, esto no es amor, esto es control, esto es abuso, y es ilegal, muy ilegal». Las palabras resonaron en el silencio de la casa. Abuso. Esa palabra horrible, esa palabra que uno solo asociaba con historias en las noticias o casos de otras personas, ahora aplicada a su familia, a su Lucía. Elena sintió cómo las lágrimas volvían,
pero esta vez las dejó caer sin tratar de detenerlas. Los oficiales se quedaron durante horas. Llamaron a refuerzos, detectives especializados en crímenes domésticos. Fotografiaron cada cámara, documentando su ubicación y ángulo. Incautaron la laptop de Marcos como evidencia. Tomaron declaración detallada de Elena, haciéndole contar cada detalle de lo que había encontrado, cuándo había llegado, qué había visto. Una detective de mediana edad con cabello rojo recogido en un moño apretado fue particularmente amable con Elena. Se sentó con ella en el sofá del salón, con una taza de té caliente que alguien había preparado, y le explicó el proceso que seguiría. «Vamos a emitir una orden de búsqueda para su hija inmediatamente», dijo la detective, su voz suave pero firme. «Rastrearemos su teléfono, sus tarjetas de crédito, cualquier actividad bancaria. Si usó cajeros automáticos o compró algo, lo encontraremos. También vamos a emitir una orden de arresto para Marcos Ramírez por vigilancia ilegal, invasión de privacidad y abandono de un menor». «¿Y qué hay del abuso?», preguntó Elena, su voz ronca. «Los videos muestran claramente que la estaba abusando». «Lo sé, y créame, esos cargos vendrán también. Pero necesitamos que Lucía testifique para eso. Necesitamos su declaración sobre lo que vivió. Los videos ayudan, mucho, pero en casos de abuso doméstico, el testimonio de la víctima es crucial». Elena asintió, entendiendo pero frustrada. Quería que Marcos pagara ahora, inmediatamente, por cada momento de sufrimiento que le había causado a su hija. Pero sabía que el sistema legal tenía sus procesos, sus pasos necesarios. «Hay algo más que debo decirle», continuó la detective, mirando a Elena directamente a los ojos. «En casos como este, cuando la víctima finalmente se va, es el momento más peligroso. Las estadísticas muestran que es cuando el agresor es más probable que escale a violencia física. Si Marcos se da cuenta de que Lucía se fue, de que lo dejó, podría ir a buscarla. Por eso es tan importante que la encontremos primero». Las palabras cayeron sobre Elena como agua helada. No había pensado en eso. Había estado tan enfocada en encontrar a Lucía, en entender qué había pasado, que no había considerado que su hija podría estar en peligro activo en ese momento. «¿Dónde está Marcos ahora?», preguntó Elena de repente. «¿Alguien sabe dónde está él?». «Es una buena pregunta», dijo la detective. «¿Tiene alguna idea?». Elena negó con la cabeza. «Su teléfono está apagado. Su trabajo dice que pidió vacaciones. Es como si él también hubiera desaparecido». La detective frunció el ceño, intercambiando una mirada preocupada con el oficial mayor que todavía estaba en la habitación. «Eso no me gusta. Voy a poner una alerta también para él. Si aparece en cualquier lugar, en cualquier cámara de tráfico, cualquier cosa, queremos saberlo». Los siguientes días fueron un borrón de actividad frenética y espera agónica. Elena se quedó en la casa con Sofía, sin querer dejarla, sin querer que estuviera en ningún otro lugar que no fuera donde pudiera verla y protegerla en todo momento. Dormía poco, comía menos. Su hermana Carmen vino a ayudar, trayendo comida y apoyo moral, y lo más importante, otro par de manos para cuidar a Sofía cuando Elena estaba demasiado agotada. La policía rastreó el teléfono de Lucía. La señal la ubicaba en un pueblo a 3 horas de distancia, un lugar pequeño cerca de la frontera que Elena nunca había visitado. Cuando localizaron la señal más específicamente, encontraron que venía de un motel barato al borde de la carretera, el tipo de lugar donde no hacen preguntas y aceptan efectivo. La detective llamó a Elena cuando estaban en camino. «Encontramos la señal del teléfono de Lucía. Estamos yendo al lugar ahora. Le llamaré en cuanto tengamos más información». Esas 2 horas de espera fueron las más largas de la vida de Elena. Se quedó sentada junto al teléfono, mirándolo, rogando que sonara. Carmen intentó distraerla, ponerle algo de comer enfrente, pero Elena no podía concentrarse en nada más. Sofía jugaba en su corralito, ajena a la tensión que llenaba el aire. Cuando finalmente el teléfono sonó, Elena casi lo deja caer en su prisa por contestar. «La encontramos», dijo la detective, y Elena sintió como sus rodillas se doblaban del alivio. «Está viva, está en el motel, está…». Se detuvo. «Está muy asustada, señora Martínez, y muy afectada. Creo que sería bueno si usted viniera».
Voy para allá ahora mismo, dijo Elena, ya buscando su bolso, sus llaves. Carmen se quedó con Sofía. Elena condujo más rápido de lo que probablemente era seguro, con el corazón latiendo en su garganta, las manos apretadas en el volante. 3 horas en la carretera que se sintieron como 3 días. El motel era exactamente el tipo de lugar que Elena había imaginado. Pintura descascarada, letreros de neón parpadeantes, un estacionamiento de grava con baches. Había 2 patrullas estacionadas afuera y la detective esperándola en el pasillo del segundo piso. Está en la habitación 207, dijo la detective suavemente. Le advertí que usted vendría, pero prepárese, señora Martínez. No está bien. Elena asintió, tragando saliva, y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban sobre el concreto agrietado. Podía oler humedad y algo vagamente desagradable, que probablemente era moho. La puerta de la habitación 207 estaba entreabierta. Elena empujó la puerta despacio y entró. La habitación era deprimente, con paredes amarillentas manchadas, una cama con sábanas gastadas, cortinas finas que apenas bloqueaban la luz del atardecer. Y ahí, sentada en esa cama, hecha un ovillo con las rodillas contra el pecho, estaba su hija. Mamá. Fue todo lo que Lucía pudo decir antes de derrumbarse completamente. Elena corrió hacia ella, subiendo a la cama y envolviendo a su hija en sus brazos. Lucía se aferró a ella como una niña pequeña, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Elena la meció, murmurando palabras de consuelo, de amor, de seguridad. Ya está, mi amor. Ya está. Ya pasó. Estás a salvo. Te tengo. No voy a dejarte ir. Pero Lucía no podía parar de llorar, de temblar. Sus manos se aferraban a la blusa de Elena con desesperación, como si temiera que si la soltaba desaparecería. Elena solo la sostenía más fuerte, dejando que toda la angustia y el terror acumulados salieran finalmente. No sé cuánto tiempo permanecieron así. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo perdía significado en ese abrazo, en ese momento de reconexión entre madre e hija. Eventualmente, los sollozos de Lucía se calmaron a hipidos ocasionales. Sus lágrimas habían empapado completamente el hombro de la blusa de Elena, pero a Elena no le importaba en lo más mínimo. Lo siento, sollozaba Lucía contra el hombro de su madre, su voz ronca y quebrada. Lo siento tanto, mamá. Dejé a Sofía, dejé a mi bebé. Shh. La calmaba Elena, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Está bien, mi amor. Sofía está bien, está conmigo, está a salvo, no le pasó nada malo. ¿Pero la dejé? Repetía Lucía una y otra vez, como un disco rayado, como si no pudiera perdonarse a sí misma. ¿Qué tipo de madre hace eso? ¿Qué tipo de madre abandona a su bebé? El tipo de madre que está aterrada, dijo Elena firmemente, apartando a Lucía lo suficiente para poder mirarla a los ojos. El tipo de madre que está tratando de sobrevivir. El tipo de madre que está haciendo lo mejor que puede en una situación imposible. No hiciste nada malo, Lucía. Nada. Escúchame bien. No hiciste nada malo. Pero los ojos de Lucía estaban vacíos, perdidos en un lugar donde las palabras de su madre no podían alcanzarla completamente. Elena podía ver el trauma ahí, la culpa, el autoodio. Iba a tomar mucho más que unas palabras reconfortantes para sanar esto. La detective entró discretamente después de un rato, dándoles espacio pero necesitando información. Lucía, soy la detective Morales. Sé que esto es difícil, pero necesito hacerte algunas preguntas sobre Marcos, sobre lo que pasó. ¿Puedes hablar con nosotros? Lucía tembló pero asintió. Con Elena sosteniéndola, con su madre como ancla a la realidad, comenzó a hablar. Las palabras salían lentamente al principio, entrecortadas, interrumpidas por lágrimas, pero gradualmente, la historia completa emergió. Le contó sobre cómo Marcos había cambiado después de la boda. Al principio había sido sutil, tan gradual que Lucía no lo había notado hasta que ya era demasiado tarde. Comentarios sobre su ropa, sobre con quién hablaba, sobre cómo gastaba el dinero, pequeñas críticas envueltas como preocupación. Luego había escalado. Marcos comenzó a revisar su teléfono, exigiendo las contraseñas de todas sus cuentas. Decía que era porque eran marido y mujer,
que no deberían tener secretos. Cuando Lucía objetaba, él se ponía frío, distante, castigándola con el tratamiento silencioso que duraba días hasta que ella cedía. Le contó sobre el aislamiento, cómo Marcos había sugerido que dejara su trabajo para cuidar a Sofía, que él ganaría suficiente para ambos, cómo había comenzado a inventar excusas cuando sus amigas llamaban, diciendo que Lucía estaba ocupada, que los llamaría después, pero nunca le pasaba los mensajes, cómo había empezado a criticar a su familia, excepto a Elena, porque separarla de su madre habría sido demasiado obvio, cómo poco a poco había recortado todas sus conexiones con el mundo exterior hasta que solo quedaba él. Le contó sobre las cámaras, que había descubierto hacía 2 semanas cuando accidentalmente había tirado uno de los libros del estudio, y la cámara había caído al suelo. La confrontación que siguió había sido aterradora. Marcos no había negado nada, de hecho parecía orgulloso. Le había explicado con una calma escalofriante que era su derecho vigilarla, que él pagaba la casa, que ella era su esposa y que él necesitaba poder saber qué hacía en todo momento. Me dijo que era por mi propia seguridad, susurró Lucía, su voz apenas audible, que las mujeres no pueden tomar buenas decisiones solas, que necesitan guía masculina, que él solo me estaba protegiendo. Elena sintió náuseas. Había escuchado esa retórica antes, esa justificación torcida que los abusadores usaban para racionalizar su comportamiento, pero escucharla aplicada a su propia hija, en las palabras de un hombre que había jurado amarla y protegerla, era insoportable. Le contó sobre la noche del sábado, cómo Marcos había descubierto que ella había llamado a Marta, su amiga, a escondidas desde el teléfono de una vecina. No había sido una conversación larga, solo Lucía verificando que Marta estuviera bien, extrañando su amistad. Pero Marcos lo había sabido, de alguna manera siempre sabía. La pelea que siguió había sido la peor hasta ahora. Marcos había gritado, había roto cosas, había acorralado a Lucía contra la pared del dormitorio. No la había golpeado, pero el mensaje había sido claro, podría haberlo hecho. Había estado a punto, y la próxima vez, tal vez lo haría. Esa noche, después de que Marcos finalmente se fuera a dormir, o a fingir que dormía, Lucía había tomado su decisión. No podía quedarse. Si se quedaba, algo peor iba a pasar. Podía sentirlo en sus huesos. Pero tampoco podía llevarse a Sofía. Si se la llevaba, Marcos la perseguiría. Usaría a la bebé como rehén emocional, como herramienta de manipulación, y Sofía terminaría atrapada en medio de todo esto. Así que había hecho lo único que podía hacer. Había empacado una bolsa pequeña, solo lo esencial. Había dejado su teléfono en el dormitorio, sabiendo que Marcos podría rastrearlo, y había comprado uno prepagado días antes en una tienda donde pagó en efectivo. Había sacado la mayor cantidad de dinero que pudo del cajero sin que activara alguna alerta, y había dejado a Sofía sabiendo, esperando, rogando que Elena vendría el domingo como siempre. Sabía que la encontrarías. Mamá, sollozaba Lucía. Sabía que vendrías y que verías, que finalmente alguien vería lo que estaba pasando. Porque yo ya no sabía si era real. Marcos me había convencido de que estaba loca, que era demasiado sensible, que exageraba todo, pero las cámaras, pensé que si encontrabas las cámaras, sabrías que yo no estaba loca, que algo realmente estaba mal. Elena lloró con su hija, abrazándola más fuerte. Mi valiente, valiente niña, susurró. Mi niña tan valiente. La detective Morales tenía lágrimas en los ojos también mientras tomaba notas. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía, y tuvo que detenerse varias veces para secarse los ojos. Esto es suficiente por ahora, dijo suavemente. Lucía, vamos a arrestar a Marcos. Lo que hizo es ilegal, es abuso, y vamos a asegurarnos de que pague por ello. ¿Dónde está él?, preguntó Lucía de repente, pánico cruzando su rostro. Sabe dónde estoy, tiene que saberlo. No lo creo, respondió la detective. Tu teléfono personal está todavía en la casa. Es el que rastreamos, y has estado pagando todo en efectivo, ¿verdad? No has usado tus tarjetas de crédito. Lucía asintió. Entonces, no tiene forma de encontrarte. Y aunque la tuviera, vas a venir con nosotros. Vamos a mantenerte segura. Te lo prometo. Arrestaron a Marcos 3 días después.
Elena nunca olvidaría la llamada de la detective Morales, su voz triunfante al decir que lo habían atrapado en el aeropuerto, intentando salir del país. Tenía un boleto solo de ida a Paraguay, un país sin tratado de extradición con su país. Iba a huir, a escapar de la justicia. Pero no lo logró. Lo arrestaron justo cuando estaba pasando por seguridad. La detective dijo que había intentado pelear, que había gritado que era una injusticia, que él no había hecho nada malo, que Lucía era su esposa y que él tenía derecho a saber dónde estaba, qué hacía, que las cámaras eran para su seguridad, no para controlarla. Nadie le creyó. La evidencia era abrumadora. Lucía estaba con Elena. Cuando recibieron la noticia, se derrumbó en alivio, llorando pero esta vez de liberación. Ya no podía hacerle daño, ya no podía seguirla, ya no podía controlarla. El proceso legal que siguió fue largo y exhaustivo. Marcos contrató a un buen abogado, alguien caro que intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que las cámaras eran para seguridad del hogar, que Marcos era un esposo preocupado y nada más. Intentaron pintar a Lucía como una esposa desagradecida que había abandonado a su bebé, como alguien emocionalmente inestable. Pero la evidencia no mentía. Los videos hablaban por sí mismos, y cuando otros detalles salieron a la luz durante la investigación, el caso contra Marcos se volvió aún más fuerte. Descubrieron que no solo había vigilado a Lucía con cámaras, había instalado software espía en su teléfono que registraba cada mensaje, cada llamada, cada búsqueda en Internet. Había hackeado sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, leyendo conversaciones privadas, eliminando mensajes de amigos antes de que Lucía pudiera verlos. Había instalado rastreadores GPS no solo en el coche de Lucía, sino también en su bolso, en su cartera, incluso en sus zapatos favoritos. Había creado perfiles falsos en redes sociales para monitorear con quién hablaba Lucía. Cuando ella había bloqueado a algunos de sus amigos pensando que ellos la habían dejado de lado, en realidad había sido Marcos quien había enviado mensajes ofensivos desde las cuentas de Lucía, causando peleas, destruyendo amistades. Había controlado todas las finanzas, dándole a Lucía una cantidad fija de dinero cada semana para gastos del hogar, requiriendo que ella presentara recibos de cada compra. Si gastaba de más o compraba algo que él consideraba innecesario, la castigaba retirando privilegios, control que solo se intensificaba. El abogado defensor intentó minimizarlo, argumentar que eran problemas maritales normales, nada criminal. Pero cuando el juez vio los videos, cuando escuchó el testimonio de expertos sobre el patrón clásico de abuso doméstico, cuando vio la cantidad masiva de vigilancia ilegal, no hubo duda. El juicio fue largo y doloroso. Lucía tuvo que testificar, tuvo que sentarse en esa silla y revivir cada momento horrible frente a una sala llena de extraños. Elena estuvo ahí cada día, sentada en la primera fila, siendo la roca que su hija necesitaba. Cuando Lucía miraba hacia abajo, cuando su voz temblaba demasiado para continuar, solo tenía que levantar la vista. Y ahí estaba su madre, asintiendo con aliento, recordándole que era fuerte, que podía hacer esto. Los videos fueron presentados como evidencia. El jurado los vio, y el silencio en la sala era absoluto. Las mujeres en el jurado lloraban abiertamente, limpiándose las lágrimas con pañuelos. Los hombres apretaban las mandíbulas, las manos formando puños en sus regazos. No había manera de ver esas grabaciones y no entender la magnitud del control y el abuso. Marcos no mostró remordimiento. Incluso mientras el veredicto era leído, su rostro permanecía frío, casi aburrido, como si todo esto fuera una inconveniencia, un malentendido que eventualmente se aclararía. Nunca pareció entender que lo que había hecho estaba mal. En su mente, todo había estado justificado. Culpable en todos los cargos: vigilancia ilegal, acoso agravado, abuso psicológico, poner en peligro a un menor al abandonar a Sofía. Las condenas se sumaban: 8 años en prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional durante los cuales no podía contactar a Lucía o Sofía de ninguna manera. Elena no sintió satisfacción cuando leyeron el veredicto, solo un cansancio profundo y el deseo de que todo terminara finalmente.
8 años no parecían suficientes por lo que había hecho, por cómo había destruido la vida de su hija, pero era algo, era justicia, aunque imperfecta. Lucía se derrumbó cuando escuchó la sentencia, no de tristeza, sino de alivio tan profundo que sus piernas no pudieron sostenerla. Elena la atrapó, como siempre lo hacía, sosteniéndola mientras las lágrimas caían. Se acabó, murmuró Lucía una y otra vez. Se acabó, realmente se acabó. Pero por supuesto, no se acabó, no realmente. El juicio había terminado. Marcos estaba en prisión, pero el daño que había causado no desaparecía con un veredicto. Lucía tuvo que reconstruir su vida desde cero. Se mudó de vuelta con Elena a la casa donde había crecido, a su antigua habitación que Elena había mantenido exactamente como la dejó. Al principio, Lucía apenas podía salir de la cama. Días oscuros donde la depresión la consumía, donde revivir los recuerdos era demasiado, donde la culpa por haber dejado a Sofía la devoraba viva. Comenzó terapia, sesiones intensivas con una psicóloga especializada en trauma y abuso doméstico. Al principio, Lucía no hablaba mucho. Se sentaba en silencio durante las sesiones de 50 minutos, respondiendo en monosílabos, incapaz de articular el caos en su mente. Pero gradualmente, muy gradualmente, comenzó a abrirse, comenzó a procesar, comenzó a sanar. Elena también fue a terapia. Cargaba su propia culpa, su propio trauma secundario de ver a su hija sufrir. Tenía pesadillas donde llegaba demasiado tarde, donde Sofía estaba herida, donde Lucía había desaparecido para siempre. Tenía flashbacks de esos videos, imágenes que se reproducían en su mente en momentos aleatorios. Necesitaba ayuda también. Hubo noches difíciles, noches en las que las pesadillas despertaban a Lucía gritando y Elena corría a su habitación para sostenerla mientras temblaba. Noches en las que Lucía se quedaba despierta, mirando al techo, reviviendo cada momento, cada decisión, preguntándose qué podría haber hecho diferente. Hubo días en los que Lucía no podía tocar a Sofía, en los que verla le recordaba que la había abandonado, y la culpa era demasiado. En esos días, Elena cuidaba de su nieta, dándole a Lucía el espacio que necesitaba mientras asegurándole que estaba bien, que Sofía estaba bien, que todo estaría bien eventualmente. Pero también hubo momentos de luz, pequeñas victorias que se acumulaban. La primera vez que Lucía salió sola a la tienda sin tener un ataque de pánico. La primera vez que sonrió genuinamente al ver a Sofía hacer algo gracioso. La primera vez que habló de planes futuros, de tal vez volver a estudiar, de encontrar un trabajo eventualmente. Poco a poco, muy poco a poco, la luz comenzó a regresar a los ojos de Lucía. Empezó a sonreír de nuevo. Primero pequeñas sonrisas tímidas, como si no estuviera segura de tener permitido ser feliz. Luego risas genuinas cuando Sofía hacía algo gracioso, gateando torpemente tras el gato del vecino que a veces venía a visitarlos, o haciendo burbujas con su boca en un intento de imitar sonidos. Comenzó a hablar de planes futuros. Mencionó que tal vez querría volver a estudiar, terminar el título en diseño gráfico que había dejado a medias cuando se casó con Marcos. Habló de encontrar un trabajo, de ser independiente financieramente de nuevo, de no depender de nadie nunca más. Y comenzó a reconectar con Sofía. Al principio era difícil, doloroso incluso. Cada vez que Lucía miraba a su hija, veía un recordatorio de su mayor fallo, del momento en que había tomado la decisión imposible de dejarla. Pero la terapeuta le ayudó a reformular ese pensamiento, a entender que dejar a Sofía había sido un acto de amor, no de abandono. Había sido protegerla de la manera que pudo en ese momento. La primera vez que Lucía pudo cargar a Sofía sin romperse fue en una tarde de otoño 3 meses después del juicio. Estaban en el jardín trasero de la casa de Elena. El sol estaba bajo en el cielo, pintando todo de tonos dorados. Sofía había estado jugando con hojas caídas, fascinada por los colores naranja y rojo, cuando de repente extendió sus bracitos hacia Lucía en ese gesto universal de quiero que me cargues. Lucía había dudado, su cuerpo tensándose visiblemente. Elena había estado a punto de intervenir, de tomar a Sofía ella misma para ahorrarle el dolor a su hija. Pero entonces Lucía había respirado profundo,
y había extendido sus brazos. Cuando Sofía se acurrucó contra el pecho de su madre, cuando sus manitas se aferraron a la camisa de Lucía y la bebé suspiró contenta, algo en Lucía se rompió y se sanó al mismo tiempo. Lloró, sí, pero eran lágrimas de liberación. Sostuvo a su hija y meció, y por primera vez en meses, se sintió como una madre de nuevo. Te amo, susurró Lucía contra el cabello de Sofía. Te amo tanto, mi bebé. Lo siento mucho. Sofía, ajena a las palabras pero respondiendo al tono, levantó su carita y sonrió, una de esas sonrisas de bebé que iluminan todo. Y Lucía sonrió también, genuinamente desde un lugar profundo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Elena las observó desde el pórtico, con sus propias lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Este momento simple de madre e hija reunidas, valía todo el dolor que habían atravesado para llegar aquí. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, con sus días cortos y noches largas, pero dentro de la casa de Elena había calidez, había risas, había Saúl. Lucía se inscribió en clases en línea para terminar su título. Estudiaba por las noches después de que Sofía se dormía, llenando cuadernos con diseños y conceptos, redescubriendo una pasión que había olvidado que tenía. Elena veía a su hija florecer de nuevo, convirtiéndose en una versión de sí misma que tal vez no era la misma que antes, que llevaba cicatrices y traumas, pero que era más fuerte por ello. Un día, casi un año después de todo, Elena encontró a Lucía en el jardín. Era primavera ahora. Las flores estaban brotando, el aire olía a tierra fresca y cosas nuevas creciendo. El sol de la tarde doraba su cabello mientras jugaba con Sofía en el pasto recién cortado. La niña, ahora caminando con pasos más seguros, perseguía mariposas con risas cristalinas. Lucía la miraba con una expresión de amor tan puro, tan absoluto, que le quitaba el aliento. Elena se sentó en el pórtico, en la mecedora de madera que había pertenecido a su propia madre, observándolas. Su hija levantó la vista y sus miradas se encontraron. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, hubo un entendimiento. Habían sobrevivido, habían pasado por el infierno y habían salido del otro lado. Rotas, tal vez, con cicatrices que nunca desaparecerían completamente, marcas invisibles que llevarían siempre, pero juntas, vivas, libres, y eso era lo que importaba. Gracias, mamá, dijo Lucía esa noche, mientras preparaban juntas la cena en la cocina. Era un ritual que habían desarrollado, este momento del día donde trabajaban lado a lado, picando verduras, revolviendo ollas, hablando de todo y nada. Gracias por verme, por creerme, por salvarme. Elena dejó el cuchillo que estaba usando para picar verduras y giró hacia su hija. Tomó su rostro entre sus manos, esas manos que la habían mecido cuando era bebé, que habían curado sus rodillas raspadas cuando era niña, que habían secado sus lágrimas de desamor adolescente, y ahora habían ayudado a ponerla de pie después del peor trauma imaginable. Siempre, mi amor, dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente con la emoción. Siempre te voy a ver, siempre te voy a creer, siempre voy a estar aquí cuando me necesites, porque eres mi hija, y ese es el trabajo más importante que tendré jamás. Se abrazaron en esa cocina llena de luz cálida y olor a comida casera, con el sonido de Sofía balbuceando feliz desde su silla alta, metiendo sus dedos en el puré de plátano que Elena le había puesto enfrente. Era un momento simple, ordinario, el tipo de momento que la gente toma por sentado. Y precisamente por eso era extraordinario, porque habían luchado para llegar aquí. Habían sangrado y llorado y luchado por estos momentos simples y ordinarios, por el derecho a tener una cena tranquila en familia sin miedo, por el derecho a reír sin preocuparse de que alguien estuviera vigilando, juzgando, controlando. La noche que Elena había encontrado las cámaras parecía ahora de otra vida, de otra realidad. El horror de esos videos, la desesperación de no saber dónde estaba Lucía, el miedo de que no la encontrarían a tiempo. Todo eso se había convertido en memoria. Dolorosa sí, pero memoria al fin. Algo que había pasado, que siempre sería parte de su historia, pero que ya no definía su presente. Lucía había aprendido lecciones amargas sobre el amor,
sobre la confianza, sobre las señales de peligro que nunca debería ignorar de nuevo. Pero también había aprendido sobre su propia fortaleza, sobre cómo incluso en los momentos más oscuros había encontrado la forma de pedir ayuda, de salvarse a sí misma y a su hija. Había descubierto que era mucho más fuerte de lo que jamás había sabido. Elena había aprendido que el mal puede venir disfrazado de normalidad, que los monstruos no siempre parecen monstruos, que a veces usan trajes y sonríen en fotos familiares y dicen todas las palabras correctas. Pero también había aprendido el poder del amor maternal, cómo ese instinto que le había hecho ir a revisar a su hija ese domingo había sido exactamente lo que Lucía había necesitado. Había aprendido a confiar en su intuición, a no dudar cuando algo se sentía mal. ¿Y Sofía? Bueno, Sofía era demasiado pequeña para recordar cualquiera de esto. Crecería rodeada de amor, protegida pero no sofocada, cuidada por una madre que sabía exactamente lo preciosa que era la libertad y una abuela que nunca dejaría que nada malo le pasara. Un año después del juicio, Lucía consiguió su primer trabajo desde que se había casado. Era un puesto junior en una agencia de diseño gráfico, nada glamoroso, pero era suyo. Había aplicado con un portafolio que había reconstruido desde cero, usando proyectos de sus clases y algunos trabajos freelance que había hecho para ganar confianza. El primer día de trabajo, estaba aterrada. Elena podía verlo en la forma en que sus manos temblaban mientras se ponía su ropa profesional cuidadosamente seleccionada, una blusa azul claro y pantalones negros que habían salido de compras juntas. Podía ver el pánico en sus ojos mientras revisaba su bolso por quinta vez, asegurándose de tener todo. «Vas a estar bien», le aseguró Elena, alisando una arruga imaginaria en la blusa de su hija. «Eres talentosa, eres inteligente y vas a hacer un trabajo increíble». «¿Y si no puedo?», susurró Lucía. La inseguridad que Marcos había plantado todavía ahí, todavía batallando por salir. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?». «Entonces volverás a casa», le dijo Elena firmemente, «y lo intentarás de nuevo mañana. Pero eres lo suficientemente buena, mi amor. Siempre lo has sido». Lucía sobrevivió ese primer día. De hecho, prosperó. Regresó a casa esa noche con ojos brillantes, hablando rápidamente sobre los proyectos en los que iba a trabajar, sobre sus nuevos colegas que parecían amables, sobre cómo su jefe había elogiado las ideas que había contribuido en su primera reunión. Elena la escuchaba, sonriendo, sintiéndose orgullosa de maneras que no podía expresar completamente con palabras. Los meses continuaron. Sofía celebró su segundo cumpleaños con una pequeña fiesta en el jardín. Nada elaborado, solo la familia cercana y algunos vecinos amables. Pero había pastel y globos y Sofía destruyendo felizmente su pedazo de pastel con las manos, manchándose la cara de frosting y todos riendo. Lucía empezó a salir de nuevo con amigas, reconectando con las personas que había perdido durante su matrimonio. Algunos puentes estaban quemados. Algunos amigos no pudieron perdonar cómo había desaparecido sin explicación. Pero otros entendieron, especialmente cuando Lucía finalmente reunió el coraje de contarles la verdad sobre lo que había vivido. Empezó a salir en citas de nuevo. Eventualmente, aunque ese paso tomó mucho más tiempo y mucha terapia adicional. La primera cita fue aterradora para ella. Elena podía verlo. Pero también era valiente. Poner de pie de nuevo, arriesgándose a confiar otra vez. No todos funcionaron. Hubo hombres que no entendían su trauma, que se impacientaban con sus límites, que querían que superara más rápido. Pero también hubo hombres buenos, pacientes, que respetaban su espacio y su tiempo. Y lentamente, Lucía comenzó a creer de nuevo que no todos los hombres eran como Marcos, que el amor no tenía que doler. 2 años después del juicio, en una tarde lluviosa de otoño muy parecida a aquella primera noche horrible, Lucía se sentó con Elena en la sala de estar. Sofía estaba en preescolar ahora, una niña brillante y feliz que no tenía idea de cómo su vida había comenzado en circunstancias tan oscuras. «Estuve pensando en algo», dijo Lucía, girando su taza de té entre sus manos. «Quiero hacer algo con mi historia. Quiero ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé».
Elena sintió una oleada de orgullo. ¿Cómo?, preguntó. No lo sé exactamente. Tal vez ser voluntaria en un refugio para mujeres. Tal vez compartir mi historia públicamente. Para crear conciencia. Simplemente sé que no quiero que todo esto haya sido en vano. Quiero que signifique algo. Ya significa algo, dijo Elena suavemente. Sobreviviste, eso significa algo. Lo sé, pero quiero que signifique más. Y así comenzó un nuevo capítulo. Lucía comenzó a hacer voluntariado en un refugio para mujeres maltratadas, el mismo donde Elena había trabajado años atrás. Compartía su historia con mujeres que estaban donde ella había estado, ofreciendo esperanza, ofreciendo prueba de que era posible salir, de que había vida después del abuso. También comenzó a hablar públicamente, dando charlas en universidades y centros comunitarios sobre los signos de abuso doméstico, sobre cómo reconocerlos temprano, sobre cómo ayudar a alguien que podría estar siendo controlado. Su historia resonaba con la gente, inspiraba a otros a buscar ayuda, a no permanecer en silencio. Elena la acompañaba a veces, agregando su perspectiva como madre, hablando sobre cómo hasta las personas más cercanas pueden no ver lo que está sucediendo, sobre la importancia de confiar en tus instintos, de hacer preguntas difíciles. Juntas, madre e hija, convirtieron su trauma en propósito. 5 años después de aquella noche, en el aniversario del día en que Elena había encontrado las cámaras, decidieron hacer algo especial, no como celebración, porque no había nada que celebrar en lo que había sucedido, pero sí como reconocimiento, como una marca de cuán lejos habían llegado. Fueron al océano, las tres, Elena, Lucía y Sofía, que ahora tenía 6 años y estaba llena de preguntas sobre todo. Rentaron una cabaña pequeña en la playa por el fin de semana. No hablaron mucho sobre por qué estaban ahí. No necesitaban hacerlo. La última noche, después de que Sofía se durmiera exhausta por un día de jugar en la arena y las olas, Elena y Lucía salieron al porche que daba al mar. El sonido de las olas era hipnótico, constante, eterno. Las estrellas brillaban arriba, miles de ellas, más de las que podías ver en la ciudad. Se sentaron en silencio por un largo rato, simplemente siendo, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Finalmente, Lucía habló. A veces todavía tengo pesadillas, admitió. A veces todavía me despierto pensando que estoy de vuelta en esa casa, que él está ahí, vigilando. Lo sé, mi amor, dijo Elena, tomando la mano de su hija. El trauma no desaparece completamente, pero se vuelve más manejable. Sí, asintió Lucía. Y tengo algo ahora que no tenía entonces. ¿Qué es eso? Esperanza. Sé que puedo sobrevivir, porque ya lo hice. Se sentaron ahí, mirando el océano oscuro y las estrellas brillantes, dos mujeres que habían enfrentado el infierno y habían salido del otro lado, no sin cicatrices, no sin pérdida, pero más fuertes por ello, juntas, y en algún lugar distante, en una prisión donde pasaría los próximos años, Marcos probablemente todavía pensaba que no había hecho nada malo, que era la víctima de una injusticia, pero su opinión ya no importaba, ya no tenía poder sobre ellas. La libertad que Elena y Lucía habían ganado, que habían luchado por conseguir con sangre y lágrimas y coraje inquebrantable, era suya ahora, y nadie, nunca jamás, se las quitaría de nuevo, porque habían aprendido la lección más importante, que el amor real no controla, el amor real libera, y mientras tuvieran eso, mientras se tuvieran la una a la otra y a Sofía, mientras recordaran su propia fortaleza, estarían bien. No perfectas, no sin dolor, pero bien. Y a veces, especialmente después de todo lo que habían pasado, estar bien era más que suficiente. Era todo.